En esta ocasión voy a compartir el sexto mensaje sobre las 7 fiestas levíticas y voy a hablar sobre la quinta fiesta, la fiesta de las trompetas. Y hemos estado viendo, conforme Pablo nos habla en Colosenses, que las fiestas del Señor que podemos ver en las Escrituras, en Levítico capítulo 23, son un tipo, son una figura, una sombra para nosotros de diferentes pasos, de diferentes etapas en nuestra caminata espiritual. Y de la misma manera, esta quinta fiesta, que es la fiesta de las trompetas, viene a representar un paso en nuestra caminata cristiana, en nuestro crecimiento con el Señor. Así que vamos a ver en Levítico 23, versículos 23 al 25. Y habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: en el mes séptimo, al primero del mes, tendréis día de reposo, una conmemoración al son de trompetas y una santa convocación. Ningún trabajo de siervos haréis, y ofreceréis ofrenda encendida a Jehová. Aquí llegamos al sexto mes en el calendario judío, que corresponde para nosotros los meses de septiembre y octubre, de mediados de septiembre a finales de septiembre y los primeros 15 días de octubre en nuestro calendario. Dios ordenó a Israel hacer una conmemoración al son de las trompetas. Era un día santo al Señor, celebrado el día primero del séptimo mes. En hebreo, esta fiesta se le llama Yom Teruah. Yom Teruah. Yom Teruah. Y esta fiesta se daba precisamente también al principio del año civil hebreo, juntamente con la fiesta del Año Nuevo, que era una fiesta civil, la de Rosh Hashanah, y esa fiesta significa cabeza del año. De tal manera que con el tiempo estas dos fiestas como que se fueron vinculando, pero lo que vamos a ver más que la fiesta desde el lado o desde el punto de vista civil, la fiesta de Año Nuevo, no nos vamos a meter tanto en eso porque es una fiesta civil. Nos vamos a meter en la fiesta del Señor que encontramos en Levítico 23, de la cual hemos leído, la fiesta de las trompetas. Y es interesante, esta fiesta de las trompetas, Yom Teruah, la palabra hebrea que es utilizada para referirse a esta fiesta al son de las trompetas. Aunque la palabra para trompetas, aquí no, fiesta al son de las trompetas, no está usando literalmente la palabra hebrea para trompetas. La palabra hebrea para trompetas es shofar. Shofar. El número de Strongs es H7782, como la encontramos en Joel 2:15. No es Yom Shofar. O sea, no es como tal la fiesta de las trompetas, aunque para cortarlo la llamamos la fiesta de las trompetas. No es tanto así como la fiesta de las trompetas, sino la fiesta al son de las trompetas. El shofar era la trompeta que usaban los judíos, que era más bien como un cuerno de carnero. Este es un cuerno de carnero. Este es un shofar. Es un shofar. Este lo tocaban los hijos de Israel para momentos muy especiales.
Pero la fiesta de las trompetas, más que referirse al shofar o a la trompeta, es una fiesta al son de las trompetas. La palabra que se usa ahí es teruá, Yom Teruá, Yom Teruá. Y teruá, más que significar la trompeta, significa el sonido o el toque de la trompeta. El toque de la trompeta, el sonar de la trompeta. Por eso leemos en Levítico 23, será una fiesta al son, al sonar, al sonido, al toque de la trompeta. ¿Sí? Realmente eso es. Le llamamos la fiesta de las trompetas para cortarlo, pero en realidad es la fiesta al sonar, al son de las trompetas. Y esta palabra teruá, que es muy interesante, no solamente nos habla del sonido de la trompeta, el sonido de la trompeta, sino también esa palabra teruá puede significar clamor, grito de batalla, grito de guerra. Esta palabra se emplea tanto para hablar del sonido de la trompeta como de un grito de guerra, un grito de alarma. Entonces, de acuerdo con el significado de la palabra hebrea, para referirse a esta fiesta que llamamos la fiesta de las trompetas, representa que es una fiesta al toque de la trompeta, al toque de alarma. Es una fiesta con un sonido, con una de alarma para levantarse para la guerra. Levantarse para la guerra. Y en Números capítulo 10 encontramos el uso principal de las trompetas. Aquí vamos a ver en Números 10 cómo se nos da algo más de luz para comprender el significado de esta fiesta. La fiesta de las trompetas, que en realidad es la fiesta al sonar de las trompetas. Y Números 10 nos va a mostrar el cumplimiento o cómo se cumple espiritualmente la fiesta de las trompetas en el creyente, que viene a representar en la Biblia, en la palabra de Dios, las trompetas, o más bien el sonar de las trompetas. Vamos a leer en Números capítulo 10, en los versos del 1 al 10. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. Y cuando las tocaren, toda la congregación se reunirá ante ti a la puerta del tabernáculo de reunión. Mas cuando tocaren solo una, entonces se congregarán ante ti los príncipes, los jefes de los millares de Israel. Y cuando tocareis alarma, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al oriente. Y cuando tocareis alarma la segunda vez, entonces moverán los campamentos de los que están acampados al sur. Alarma tocarán para sus partidas, pero para reunir a la congregación tocaréis, mas no con sonido de alarma. Y los hijos de Aarón, los sacerdotes, tocarán las trompetas y las tendréis por estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas y seréis recordados por Jehová vuestro Dios,
y seréis salvos de vuestros enemigos. Y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, tocaréis las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios. Yo Jehová, vuestro Dios. Aquí encontramos 5 motivos principales por los cuales Dios mandó que se tocaran las trompetas. El sonar de las trompetas, de lo que trata la fiesta que nos corresponde ver hoy. Primeramente, encontramos en los versos 1 y 2, para convocar a una reunión, cuando Dios tenía instrucciones nuevas para darles al pueblo, como podemos ver. Una segunda razón para lo cual se tocaban las trompetas era cuando el Señor quería que el pueblo se trasladara a otro lugar, en los mismos versos 1 y 2. Pero también podemos ver en los versos 5 y 6 que también se tocaba la trompeta, en tercer lugar, cuando el pueblo estaba en peligro, para sonar la alarma. También podemos ver este pensamiento en Ezequiel 33:6, cómo el atalaya tenía que tocar la trompeta. Como punto 4, tenemos en el verso 9 que se tocaban las trompetas cuando se tenían que preparar para la guerra. Para prepararse para la guerra, para salir a la guerra. Y como punto 5, en el verso 10, podemos leer que se tocaban las trompetas en los días de fiesta, en las solemnidades y durante ciertos sacrificios, holocaustos, ofrendas de paz. Así que la fiesta de las trompetas representa un fuerte y estremecedor llamado de parte de Dios a que avancemos. A que avancemos, haciendo arder nuestro corazón, haciendo arder nuestro espíritu. Es un fuerte, estremecedor llamado de Dios que nos pone, que nos levanta, nos pone a arder en nuestro corazón, en nuestro espíritu. Como cuando dice en Hebreos 6:1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Aquí nos está hablando el escritor de Hebreos. Vamos adelante a la perfección. Como cuando Pablo también habla, me extiendo a lo que está delante. Como cuando alguien está quizá todo adormilado, aletargado, todo sin ganas, distraído, todo adormilado, muerto. Y como que de repente esa persona está adormilada y alguien le llega quizás haciéndole la travesura, pero esto no es una travesura, y con una trompeta le toca la trompeta. Y esta persona se levanta de un brinco y sale corriendo. La fiesta de las trompetas es cuando nosotros, se cumple en el creyente, cuando nosotros
podemos oír al Señor. Vamos adelante. Extiéndete a lo que está delante. Levántate tú que duermes. Y te alumbrará Cristo y nos levanta verdaderamente, haciendo arder nuestro espíritu, como reavivándolo, despertándolo. También como Pablo dice en Filipenses 3:14, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es algo que debemos entender como cristianos. Mucho cristiano se vuelve apático. No tiene aspiraciones, no tiene metas, se vuelve conformista, no tiene, si lo puedo decir, ambiciones santas en el reino de Dios por ir más adelante, por crecer, por avanzar. No, mucho cristiano está todo aburrido, todo como si asistir el domingo a la iglesia si no tengo otra cosa que hacer, lo fuera todo. Viven una vida cristiana tan dejada, con una dejadez impresionante. Pero la fiesta de las trompetas se cumple en nosotros cuando podemos oír un estremecedor llamado de Dios que nos levanta de golpe. Nos levanta. Y sentimos nuestro corazón arder por extendernos e ir más adelante al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y puede arder nuestro espíritu al comprender que el largo camino nos resta y hay que avanzar. El significado de las trompetas en la Biblia. Si vemos en Isaías 58, verso 1. Clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Vean el llamado de Dios para sus siervos, los profetas. Clama a voz en cuello. Alza tu voz como trompeta. No tengas temor, levanta tu voz. Como una trompeta. En Oseas capítulo 8, versículo 1, tenemos la misma idea. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Dios, desde el pasado y aún en el presente, levanta a sus profetas para que levanten su voz como trompetas, dando el mensaje de Dios para que el pueblo de Dios se levante de su pasividad, de su inmovilidad, de su indiferencia, de su dejadez.
para que el pueblo de Dios se levante como un ejército, con su corazón ardiendo, su espíritu ardiendo, y aún se vuelva al Señor de su pecado, como hemos leído también. Y como sabemos, el sonido de la trompeta es un sonido muy marcial, es un sonido de guerra, es un instrumento que de hecho no puede faltar en las bandas de guerra. Y es lo que vemos también en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 14, verso 8. Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? La trompeta también nos habla de siervos de Dios con un llamado profético a levantarse, con un llamado profético para que el pueblo de Dios se levante como un ejército a la batalla espiritual. Pero si un siervo da un sonido incierto, que no se entiende el sonido de la trompeta, ¿quién se va a preparar para la batalla? No distinguen si es un sonido de alarma, o es un sonido para reunirse, o es un sonido de qué. Aún vemos que en el Nuevo Testamento la trompeta también nos habla de un llamado a la guerra, a la batalla espiritual. Como creyentes, al entregarnos al Señor, al convertirnos a Cristo, al iniciar nuestra caminata cristiana, en realidad no solamente estamos iniciando una caminata cristiana, sino también estamos iniciando una lucha, una pelea. Por eso Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y cuando Pablo estaba por entregar su vida, él dice, he peleado la buena batalla. Y hay veces que Dios levanta siervos, que levanten su voz como profetas, para que el pueblo de Dios se levante de su indiferencia espiritual y se levante a la batalla, que se levante a la guerra. Con un mensaje, con un sonido de trompeta que nos despierta, que hace arder nuestro espíritu, Así que, ¿de qué nos habla la trompeta? O el sonar de la trompeta. ¿Cuál es el cumplimiento espiritual de la fiesta de las trompetas o la fiesta del sonar de la trompeta? Es un llamado de Dios a su pueblo a levantarse a la batalla. Es un llamado de Dios a su pueblo a levantarse, a ir adelante, a avanzar, a crecer, a cumplir el propósito de Dios, que avancemos también en la conquista. No podemos estancarnos en nuestra caminata. Como cuando Dios le habló a Elías, levántate porque el largo camino te resta. Hay creyentes que son bautizados en agua, viven el cumplimiento de la fiesta de las primicias y casi ya sienten que ya es todo, ya nada más solo tienen que congregarse de vez en cuando en la iglesia y de ahí pues ya hasta que Dios los llame. Como si eso fuera toda la vida cristiana. Pero hay mucho camino por delante. Hay mucho camino por delante. Aun si hemos recibido el bautismo en el Espíritu Santo, representado por la fiesta de Pentecostés, largo camino nos resta. Aun si Dios nos habla
y hace levantar nuestro espíritu. Y nos lleva al cumplimiento de la fiesta de las trompetas. Es para que sigamos entendiendo que a un largo camino nos resta. No podemos estancarnos en nuestra caminata. Hay que seguir avanzando con Dios. Seguir avanzando hacia la meta, en nuestra carrera, en nuestra caminata, peleando la buena batalla de la fe contra el enemigo que se nos presenta constantemente en el camino. Llamado a que el pueblo de Dios se levante de la indiferencia, del conformismo, para seguir adelante a la conquista, a la batalla. Veamos en Números, capítulo 10, versículo 9. Y cuando saliereis a la guerra en vuestra tierra contra el enemigo que os molestare, tocaréis alarma con las trompetas, y seréis recordados por Jehová vuestro Dios, y seréis salvos de vuestros enemigos. Oh, el Señor quiere que en este tiempo podamos oír el sonido de la trompeta. Que no tengamos oídos sordos. Este es un tiempo para que el pueblo de Dios se levante. Hay una alarma de trompetas en este tiempo que está sonando. Dios quiere levantar a muchos siervos y siervas que levanten su voz como trompeta para que otros se levanten hacia la batalla y a seguir adelante en Dios, y también ellos a su vez sean usados para tocar la trompeta y otros más se levanten, a fin de que el pueblo indiferente, adormilado, conformista, salga de esa dejadez espiritual. Que podamos escuchar la trompeta, donde Dios nos dice: ¡Hey! ¡Hey, hijo de Dios! ¿No te ha molestado suficiente el enemigo? ¿Cuánto más vas a esperar que te siga molestando? Levántate a la batalla. Es tiempo de desposeer al enemigo, conquistar la tierra. Levántate, pueblo de Dios, como un ejército victorioso. Dios, en este tiempo final, pues estamos viviendo verdaderamente en tiempos tan cruciales. Quiere levantar a su iglesia, quiere levantar a su pueblo como nunca antes hacia la batalla espiritual. Cristo viene por una esposa victoriosa, por una esposa guerrera, por una esposa vencedora, no una esposa que le va a huir al enemigo, no una esposa que le va a correr: ¡ay, ahí viene el diablo! ¡Ay, no! ¡Auxilio! No, en ninguna manera. Él viene por una iglesia victoriosa que va a hollar al enemigo. Cristo dirá de su esposa las palabras que tenemos en Cantares 6:4 y 6:10. Hermosa eres tú, oh amiga mía, como Tirsa, de desear como Jerusalén, imponente como ejércitos en orden. Verso 10. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos en orden? ¡Wow! Aquí encontramos una impresionante descripción, figura de la esposa de Cristo. Cuando el Señor Jesucristo
se encuentre con su esposa. No la va a ver como esas damas delicadas, uñitas pintadas, que hasta una mosca las espanta. No. ¿Cómo la ve el Señor? La va a ver como una esposa imponente, como ejércitos en orden. Y es lindo, es esta figura, porque aquí podemos ver cómo la esposa de Cristo es una unidad pluralizada. Porque le está diciendo, eres imponente, singular. No le está diciendo, son imponentes. No. ¿Quién es esta? No estas. Está hablando de una singularidad, de una esposa. Cantares nos muestra la figura de la esposa de Cristo. Es imponente esta, una unidad pluralizada, porque es como ejércitos en orden. Son muchos, son muchas personas que son como ejércitos en orden de batalla. Gloria a Dios. Es una guerrera que va a aullar al enemigo, que escuchó el sonar de la trompeta y entonces esta esposa se levantó como ejércitos en orden, que oyeron el sonar de la trompeta y se pusieron en orden de batalla contra el enemigo. Pero, ¿por qué? Porque esa es la naturaleza del esposo. En Éxodo 15, versículo 3. Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Aquí está hablando realmente de nuestro Señor Jesucristo. Miren, no tengo el tiempo en este mensaje, pero constantemente cuando la Escritura habla de Jehová mostrándose a los santos en el Antiguo Testamento, no era más que el Hijo eterno de Dios preencarnado. Preencarnado. La persona del Hijo eterno de Dios. Él es varón de guerra. Él es varón de guerra, como lo podemos ver en Apocalipsis 19. Cuando Él regrese en su segunda venida, vendrá no como el Cordero de Dios, sino vendrá como varón de guerra, con la espada desenvainada, montando un caballo blanco. Es el mismo Señor preencarnado que apareció a Josué como el príncipe del ejército del Señor. Es el varón de guerra, el que apareció a Josué en Josué 5 del 13 al 15. Y se casará con una iglesia que tiene la misma naturaleza, que oye el sonar de la trompeta y se levanta, oye el sonar de la trompeta y se levanta la victoria, se levanta la guerra, su espíritu arde, su corazón arde y se levanta a ir adelante a la victoria. Eso es lo que quiere el Señor de nosotros. No llevar un cristianismo todo indiferente, todo dejado, pasivo.
2 Corintios 10, 3 y 4. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Como les decía, al iniciar nuestra caminata con el Señor, no solo estamos iniciando una caminata, estamos iniciando también una pelea, una lucha. Tenemos una batalla espiritual. Una batalla espiritual. Y para esta batalla espiritual podemos leer en este pasaje, tenemos armas. Armas para esta milicia espiritual. Armas que no son carnales, no son humanas, sino son poderosas en Dios, son espirituales, poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y podemos leer en Efesios 6, del 11 al 18, que también tenemos enemigos espirituales, pero tenemos también una armadura espiritual. Armas espirituales para destrucción de las fortalezas del enemigo contra quien tenemos que luchar, contra quien tenemos que pelear. Pero antes tenemos que oír el sonido de la trompeta, permitirnos escuchar el sonar de la trompeta y dejar nuestro espíritu arder por el Señor y levantarnos con ese espíritu fervoroso, avanzar en Dios, a la conquista y a la batalla. Terminamos en Joel 2, 1 y 15. Tocad trompeta en Sión y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Verso 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea. Amén. Oh, que podamos oír la trompeta de Dios. Que podamos oír la trompeta en Dios, de Dios. Oír la voz de alarma, porque el Señor viene. El día del Señor está cercano. Es hora que el pueblo de Dios escuche el sonar de la trompeta de Dios para que avancemos y para que seamos ese pueblo vencedor por el que Cristo vendrá. Para que seamos esos creyentes vencedores, que podamos reinar juntamente con Cristo por toda una eternidad. O que escuchemos el sonar de la trompeta en Sión. Amén. Gloria a Dios. Amén.